La mujer que engañó al diablo. ¿Conoces su historia? Y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, fue arrojada, el gran dragón, que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12, 9. A menudo contemplamos la figura del adversario como una entidad invencible, un poder oscuro y abrumador que busca perpetuamente nuestra perdición. La Sagrada Escritura nos advierte de su astucia, de su naturaleza engañosa y de su insaciable deseo de subvertir el orden divino. Sin embargo, dentro del tapiz de la revelación bíblica, encontramos relatos sorprendentes de cómo la soberanía de Dios se manifiesta de maneras inesperadas, utilizando a menudo a aquellos que el mundo considera débiles o insignificantes para frustrar los planes del maligno. Hay una historia, en particular, que resuena con una audacia y una sagacidad extraordinarias, la de una mujer que, a través de una mezcla de fe inquebrantable, ingenio estratégico y una profunda confianza en la providencia divina, logró ejecutar un plan que desbarató las ambiciones de un poderoso enemigo. No se trata de una batalla abierta librada con ejércitos, sino de una confrontación íntima, un duelo de voluntades y astucias donde la inteligencia y la fe se entrelazan para lograr una victoria contra todo pronóstico. Esta narrativa, a menudo pasada por alto o eclipsada por relatos de batallas más épicas, nos revela una faceta fascinante de la intervención divina en la historia humana, demostrando que el poder de Dios no está limitado por las convenciones humanas ni por la aparente fuerza de sus adversarios. Nos invita a mirar más allá de las apariencias y a reconocer cómo la sabiduría y la valentía, infundidas por el Espíritu Santo, pueden ser las armas más poderosas en la lucha espiritual. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con familiares y amigos. En la intrincada narrativa de los jueces, encontramos a una figura femenina cuya acción decisiva alteró el curso de la historia de Israel. Nos referimos a Jael, la esposa de Heber el Quineo. En un tiempo de opresión severa, cuando los israelitas gemían bajo el yugo de Jabín, rey de Canaán, y su capitán Sisara, un hombre de poder formidable y temido en la región, la nación se encontraba en una situación desesperada. Sisara, al mando de un ejército equipado con 900 carros de hierro, había oprimido cruelmente a Israel durante 20 años. La desesperanza se cernía sobre el pueblo de Dios, y la intervención divina parecía ser la única vía de escape. Fue en este contexto de extrema necesidad que Débora, la profetisa y jueza de Israel, junto con el general Barak, convocó a las tribus a la batalla. La victoria, sin embargo, no fue fácil. Sisara, al verse superado por las fuerzas israelitas, huyó a pie hacia la tienda de Jael, buscando refugio en la casa de un hombre neutral, Heber el Quineo, cuya familia mantenía relaciones de paz con Jabín. Lo que ocurrió después es una de las historias más impactantes, y a la vez, más debatidas de las Escrituras. Jael, al recibir a Sisara, no solo le ofreció hospitalidad según las costumbres de la época, sino que, tras calmar su sed con leche y cubrirlo para que descansara, tomó una decisión audaz y singular. En un acto de valentía que desafía las expectativas y las normas sociales, se acercó sigilosamente al mientras dormía y, con una estaca de la tienda y un martillo, lo abatió, asegurando así la derrota del temido capitán, y con ello, la liberación de Israel. Esta historia de Jael es mucho más que un simple relato de guerra o de astucia. Es una profunda meditación sobre cómo Dios puede utilizar a cualquier persona, independientemente de su género, posición social o afiliación, para cumplir sus propósitos. Jael no era una guerrera entrenada ni una líder militar. Era una mujer en su tienda, en un momento de aparente neutralidad. Sin embargo, cuando la oportunidad se presentó, actuó con una determinación y una fe que demostraron ser cruciales para la salvación de Israel. Su acto no fue un acto de violencia impulsiva, sino una estrategia deliberada, ejecutada con precisión y valentía. La Escritura misma la elogia como la más bendita de las mujeres entre las tiendas. Jael, esposa de Heber el Quineo, bendita sea entre las mujeres en las tiendas. Jueces 5 y 24. Este elogio subraya la singularidad de su contribución y el reconocimiento divino de su papel. La narrativa de Jael nos desafía a reconsiderar nuestras propias percepciones sobre el coraje y la influencia. Nos enseña que la verdadera fuerza no siempre reside en el poder físico o en la autoridad formal, sino la disposición a actuar según la voluntad de Dios, incluso cuando ello implica riesgos significativos y decisiones difíciles. En un mundo que a menudo glorifica la fuerza bruta y la dominación, la historia de Jael nos recuerda que la inteligencia, la audacia y una fe profunda pueden ser instrumentos poderosos en manos de Dios para lograr sus planes redentores, incluso desbaratando las maquinaciones del adversario. La figura de Jael, en su audacia y eficacia, nos confronta con una pregunta vital:
¿Cómo podemos nosotros, en nuestras vidas cotidianas, emular esta valentía espiritual y esta sabiduría estratégica que la Escritura nos presenta? No se trata de emular actos violentos, por supuesto, sino de discernir cómo Dios nos llama a ser instrumentos de su victoria en nuestro propio contexto. El mundo en el que vivimos está lleno de sisaras modernos, fuerzas de opresión, ideologías que buscan subvertir la verdad, tentaciones que nos acosan y nos apartan de Dios, y la constante influencia del adversario que busca desmoralizarnos y llevarnos a la desesperanza. La historia de Jael nos anima a no sucumbir ante estas fuerzas, sino a buscar la guía del Espíritu Santo para discernir cómo podemos responder con fe y con astucia. La fe no es pasividad, es una confianza activa en Dios que nos impulsa a actuar. La astucia, en este contexto, no se refiere a la malicia o al engaño perverso, sino a la inteligencia y la sagacidad que Dios nos concede para navegar por las complejidades de la vida, para identificar las oportunidades de hacer el bien y para frustrar los planes del mal. Al igual que Jael utilizó los recursos a su disposición, la leche, la estaca, el martillo, nosotros también tenemos dones y circunstancias que, si los ponemos en manos de Dios, pueden convertirse en herramientas poderosas para su gloria y para el avance de su reino. Es fundamental comprender que la acción de Jael no fue un acto de autopromoción o de ambición personal, sino una respuesta a una situación que afectaba a todo el pueblo de Dios. Su valentía fue un acto de amor y de fidelidad a la causa de Israel, un pueblo elegido por Dios. En nuestra propia vida, podemos encontrar oportunidades similares para actuar con fe y valentía, aunque sean a menor escala. Quizás se trata de defender la verdad en un entorno donde prevalece la mentira, de ofrecer consuelo a alguien que sufre, de resistir una tentación que busca alejarnos de Dios, o de utilizar nuestros talentos para servir a los demás. La historia de Jael nos inspira a ser vigilantes, a estar atentos a las oportunidades que Dios nos presenta, y a no tener miedo de actuar con determinación, confiando en que Él nos guiará y nos fortalecerá. Ella nos muestra que Dios puede usar a cualquiera, incluso a aquellos que parecen estar en los márgenes, para lograr sus propósitos más grandiosos. En esta confianza, encontramos la verdadera libertad y el poder para ser agentes de cambio en un mundo que necesita desesperadamente la luz de Cristo. Por ello, te invito a meditar en esta historia y a permitir que su mensaje resuene en tu corazón. Que la valentía de Jael, su fe inquebrantable y su astucia divina te inspiren a ser una mujer de acción, una mujer que no teme enfrentarse a los desafíos con la sabiduría y la fortaleza que provienen de Dios. Que tu vida sea un testimonio del poder de Dios obrando a través de ti, desbaratando las maquinaciones del adversario y trayendo bendición a quienes te rodean. Que, al igual que Jael, seas reconocida no solo por tu audacia, sino por la profunda fe que te impulsó a actuar, confiando plenamente en que Dios está contigo en cada paso del camino. La profunda resonancia de la historia de Jael no reside únicamente en su audacia táctica, sino también en la manera en que su acción se inserta en un contexto teológico más amplio, revelando la soberanía divina operando a través de la agencia humana. Este relato, lejos de presentar a Jael como una heroína autónoma, la sitúa como un canal elegido por Dios para ejecutar su juicio sobre los opresores de Israel. El cántico de Débora, que celebra esta victoria, la proclama explícitamente como agente de la voluntad divina. Bendita sea entre las mujeres en las tiendas, Jael, mujer de Geber el Quineo, sobre las tiendas sea bendita. Más que ellas, bendito sea él. Jueces 5, 24-26. La leche que ofrece a Sisara, símbolo de nutrición y vida, se transforma irónicamente en el medio de su perdición, una metáfora poderosa de cómo Dios puede invertir las expectativas y utilizar lo aparentemente inocuo para ejecutar sus designios. Esta inversión de roles, donde la debilidad aparente de una mujer en una tienda se convierte en la perdición de un poderoso guerrero con carros de hierro, es una lección crucial sobre la naturaleza del poder de Dios. No se limita a la fuerza bruta o al dominio militar, sino que opera a través de la sabiduría, la oportunidad y la disposición de los individuos a ser instrumentos de su voluntad. Profundizando en esta dinámica, es esencial considerar la noción de la sabiduría femenina que Dios empleó. En la cultura patriarcal de la época, las mujeres a menudo desempeñaban roles domésticos y sociales específicos, pero la historia de Jael trasciende estas limitaciones. Su inteligencia no se manifestó en la estrategia militar de campo abierto, sino en la comprensión de las sutilezas del comportamiento humano y en la anticipación de las necesidades del enemigo para mejor desbaratarlo. Al ofrecer hospitalidad y aparente seguridad a Sisara, capitalizó la vulnerabilidad de un hombre confiado y agotado. Este discernimiento de la situación, esta capacidad de percibir la oportunidad y actuar con precisión, es un don divino que se manifiesta en diversas formas, no solo en la esfera militar, sino también en la vida cotidiana. Pensemos en cómo, en nuestras propias vidas, podemos ser llamadas a ejercer una astucia espiritual, no para manipular, sino para discernir la verdad en medio del engaño,
para ofrecer una palabra de esperanza donde reina la desesperación, o para tender una mano amiga que desactive un conflicto antes de que escale. La historia de Jael nos impulsa a cultivar una aguda percepción espiritual, a estar atentas a las corrientes ocultas de la vida y a confiar en que Dios nos dará la perspicacia necesaria para actuar sabiamente. Además, la historia de Jael nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fidelidad y la lealtad en tiempos de conflicto. Heber el quineo, esposo de Jael, pertenecía a una tribu que mantenía acuerdos de paz con el rey Jabín. La acción de Jael, aunque victoriosa para Israel, representaba una ruptura con la neutralidad tradicional de su casa. Sin embargo, su lealtad última no estaba ligada a los pactos humanos, sino a la justicia y al plan de Dios para su pueblo. Esta tensión entre la lealtad a los pactos humanos y la fidelidad a la voluntad divina es una realidad con la que todos podemos enfrentarnos en algún momento. ¿Hasta dónde estamos dispuestas a ir para permanecer fieles a Dios, incluso si eso implica ir en contra de las expectativas o de las normas establecidas por la sociedad o por nuestras propias relaciones? La valentía de Jael nos anima a priorizar nuestra alianza con Dios, confiando en que Él honrará nuestra fidelidad, incluso cuando nos coloque en circunstancias difíciles o nos pida que actuemos de maneras que desafíen las convenciones. Es un llamado a una obediencia radical, una que se fundamenta en la convicción de que los propósitos de Dios son superiores a cualquier otra consideración terrenal. Consideremos, por ejemplo, cómo esta lección se aplica cuando nos enfrentamos a situaciones donde la verdad parece ser incómoda o impopular. Si la sociedad promueve una visión que contradice las enseñanzas de la Iglesia, ¿cuál es nuestra respuesta? Nos mantenemos firmes en nuestra fe, confiando en que Dios nos dará la fuerza para defender la verdad, o cedemos a la presión para conformarnos. La historia de Jael nos impulsa a considerar que la fidelidad a Dios puede requerir actos de audacia y de discernimiento, incluso cuando ello suponga ir contra la corriente. Ella demostró que la verdadera seguridad no se encuentra en la complacencia o en la neutralidad aparente, sino en la acción decidida guiada por la fe. Al igual que Jael utilizó los elementos a su alcance, nosotros también tenemos dones y circunstancias que, al ser ofrecidos a Dios, pueden convertirse en instrumentos de su justicia y de su gracia. La clave reside en nuestra disposición a escuchar su voz, a discernir su voluntad y a actuar con la valentía que solo Él puede infundir. La lección de Jael se expande al considerar la naturaleza de la gracia divina en medio de la adversidad, y cómo Dios a menudo utiliza la fragilidad humana para manifestar su poder. No se trata de una fuerza bruta que aplasta al enemigo, sino de una intervención sutil pero decisiva, que se revela en la astucia y la audacia de una mujer aparentemente ordinaria. Este aspecto nos invita a reflexionar sobre cómo la gracia actúa en nuestras propias vidas, no siempre a través de milagros espectaculares, sino a menudo en la fortaleza interior que se nos concede para enfrentar nuestras luchas. Pensemos en cómo, en momentos de profunda dificultad, cuando nos sentimos abrumados por las circunstancias o por las presiones externas, puede surgir una resiliencia inesperada, una chispa de ingenio que nos permite encontrar una salida o una solución. Esta resiliencia no emana de nuestra propia fortaleza, sino de la gracia de Dios que obra en nosotros, capacitándonos para perseverar y para actuar con sabiduría, incluso cuando la lógica humana sugeriría la rendición. Además, la historia de Jael nos desafía a examinar nuestras propias percepciones sobre el liderazgo y la influencia. En una cultura que a menudo asocia el poder con la autoridad masculina y la fuerza física, la figura de Jael emerge como un poderoso recordatorio de que la influencia divina no está limitada por el género o por los roles sociales convencionales. Su liderazgo se manifestó no en un campo de batalla abierto, sino en la esfera íntima de su tienda, donde la astucia y la fe se entrelazaron para lograr una victoria decisiva. Esto nos lleva a considerar cómo, en nuestras comunidades y en nuestro mundo, a menudo subestimamos el potencial de aquellos que no encajan en los moldes tradicionales de poder. Las mujeres, en particular, han sido históricamente marginadas en muchas esferas, pero la Escritura nos presenta innumerables ejemplos de su papel crucial en la historia de la salvación. La audacia de Jael es una invitación a valorar y a empoderar a todas las personas, reconociendo que Dios puede utilizar cualquier voz, cualquier perspectiva, para llevar a cabo sus propósitos. Profundicemos en la dimensión de la estrategia divina. Sisara, confiado en su poder militar y en la aparente neutralidad de la casa de Heber, bajó la guardia. Fue precisamente en esa vulnerabilidad, en ese momento de falsa seguridad, donde Jael actuó. Esto nos enseña una lección vital sobre la importancia de la vigilancia espiritual y la perspicacia. No se trata de ser paranoicos, sino de estar atentos a las artimañas del adversario y a las oportunidades que Dios nos presenta. Así como Jael supo leer la situación y actuar en el momento oportuno,
nosotros también podemos ser llamadas a discernir las corrientes ocultas en nuestras vidas, a identificar las debilidades de las fuerzas que se oponen a Dios y a actuar con una sabiduría inspirada. Esta sabiduría no es meramente intelectual, sino una comprensión profunda que proviene de la comunión con Dios, una capacidad de ver más allá de las apariencias y de actuar con propósito. Por otro lado, la historia de Jael no glorifica la violencia per se, sino la justicia divina que se ejecuta a través de la acción humana. La victoria de Israel fue una liberación de la opresión prolongada, y el acto de Jael fue el catalizador para esa liberación. Esto nos invita a considerar cómo, en nuestras propias vidas, podemos ser llamadas a ser instrumentos de justicia y de liberación, no necesariamente a través de actos de fuerza física, sino a través de la defensa de la verdad, la protección de los vulnerables y la resistencia a las injusticias. La valentía de Jael nos inspira a no permanecer pasivos ante la maldad, sino a buscar activamente maneras de promover la justicia y la rectitud, confiando en que Dios nos guiará y nos fortalecerá en este camino. Es un llamado a no temer a la confrontación cuando es necesaria, sino a abordarla con la sabiduría y la determinación que provienen de una fe profunda. Finalmente, la historia de Jael nos recuerda que Dios opera en los detalles más pequeños y en las circunstancias más inesperadas. No siempre son los grandes ejércitos o los líderes carismáticos quienes cambian el curso de la historia, sino a menudo individuos que, en medio de su vida cotidiana, se encuentran con una oportunidad de actuar para la gloria de Dios. La tienda de Jael, un espacio doméstico y aparentemente insignificante, se convirtió en el escenario de una victoria trascendental. Esto nos anima a valorar nuestras propias circunstancias, por humildes que parezcan, como posibles escenarios para la intervención divina. Cada momento, cada encuentro, cada desafío, puede ser una oportunidad para que Dios obre a través de nosotros, desbaratando los planes del adversario y trayendo su reino a la tierra. La audacia de Jael es un faro de esperanza, recordándonos que, con fe y sabiduría, incluso los más improbables pueden ser instrumentos poderosos en las manos de Dios. La historia de Jael, al ser analizada desde una perspectiva de la intervención divina en los eventos humanos, nos revela una dimensión de la acción de Dios que trasciende la mera fuerza militar o la estrategia humana. Se trata de una danza cósmica donde la libertad humana, en su capacidad de elección, se convierte en el vehículo para la manifestación de la soberanía divina. Jael, al tomar su decisión, no era una marioneta sin voluntad, sino una mujer que, movida por una profunda convicción, eligió alinearse con la voluntad de Dios en un momento crítico. Esta elección libre, aunque audaz y arriesgada, es precisamente lo que confiere a su acto un significado espiritual tan profundo. Dios no anula nuestra libertad, más bien, la eleva y la utiliza para sus fines. Pensemos, por ejemplo, en cómo María, ante el anuncio del ángel, respondió con un sí libre y pleno: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Lucas 1:38. Su fiat no fue una imposición, sino una acogida de la voluntad divina, un acto de fe que abrió las puertas a la encarnación del Verbo. De manera análoga, la acción de Jael, impulsada por una fe que discernía la voluntad de Dios en medio de la opresión, se convierte en un testimonio de cómo nuestra libertad, cuando se entrega a Dios, puede ser un poderoso instrumento de su justicia y de su victoria. Por consiguiente, la astucia de Jael no debe interpretarse como un simple ardid o una manipulación calculada para beneficio propio, sino como una manifestación de la sabiduría de lo alto que, según Santiago, es primero pura, después pacífica, amable, dócil, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago 3:17. La acción de Jael, si bien implicó un engaño al enemigo en el sentido de ocultar sus verdaderas intenciones, estaba motivada por un propósito justo: la liberación de un pueblo oprimido y la ejecución de un juicio divino. Esta distinción es crucial. No se trata de una licencia para el engaño en nuestras vidas, sino de comprender cómo, bajo la guía del Espíritu Santo, podemos discernir las situaciones en las que la verdad debe ser protegida o la justicia debe prevalecer, incluso si ello implica estrategias que desafíen la comprensión superficial. Consideremos, por ejemplo, cómo un médico puede necesitar administrar un medicamento con un sabor desagradable para sanar a un paciente. El acto de dar el medicamento no es intrínsecamente engañoso, sino un medio necesario para alcanzar un fin beneficioso y justo. De igual modo, la astucia de Jael fue un medio para un fin justo, un acto de valentía que sirvió a un propósito divino. Además, la historia de Jael nos ofrece una perspectiva sobre cómo Dios utiliza las estructuras sociales y las costumbres de una época para llevar a cabo sus planes. La hospitalidad en las tiendas, una norma cultural arraigada en el Medio Oriente antiguo, se convirtió en el escenario donde se desarrolló el drama de la victoria. Sisara buscó refugio en la tienda de Jael bajo la expectativa de la protección que la costumbre garantizaba. Jael,
Al invocar estas mismas costumbres para ganar la confianza del enemigo, demostró una aguda comprensión de las normas sociales y de cómo éstas podían ser empleadas para servir a un propósito mayor. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo Dios puede obrar a través de las estructuras y las dinámicas de nuestra propia sociedad. No se trata de manipular estas estructuras para beneficio propio, sino de comprender cómo los principios de justicia, misericordia y verdad pueden manifestarse incluso dentro de los marcos existentes, a menudo de maneras inesperadas. Pensemos, por ejemplo, en cómo el servicio a los pobres dentro de las organizaciones caritativas existentes puede ser un canal para la acción divina, o cómo la defensa de la vida dentro de los sistemas legales puede reflejar la justicia de Dios. En contraposición a una visión de Dios que interviene solo en momentos de crisis extremas, la historia de Jael sugiere una presencia constante y activa de la providencia divina en los asuntos humanos. Su acción no fue un evento aislado, sino la culminación de un proceso en el que Dios había estado obrando a través de Débora, Barak y el pueblo de Israel. La victoria de Jael fue, en última instancia, una victoria de Dios sobre las fuerzas del mal que oprimían a su pueblo. Esto nos anima a reconocer la mano de Dios no solo en los grandes triunfos, sino también en los momentos más discretos de nuestra vida. La perseverancia en la oración, la resistencia a la tentación, el acto de bondad hacia un extraño, todos estos pueden ser, en sí mismos, manifestaciones de la victoria de Dios obrando en nosotros y a través de nosotros. Al igual que Jael, se nos llama a estar atentas a las oportunidades que Dios nos presenta, a confiar en su guía y a actuar con valentía, sabiendo que Él está con nosotros, fortaleciéndonos y dirigiendo nuestros pasos hacia su propósito. Al contemplar el recorrido que hemos compartido, una comprensión más profunda de la intervención divina comienza a tomar forma, no como un evento aislado o un relato peculiar, sino como un hilo conductor que teje a través de la historia humana, revelando la naturaleza del poder de Dios en su manifestación más sorprendente. Hemos vislumbrado cómo la fuerza no reside únicamente en la ostentación de poderío, sino en la capacidad de discernimiento y en la audacia de la fe que, al ser infundida por la gracia, puede desmantelar incluso las estructuras más imponentes de la adversidad. Es como si las diversas facetas de esta narrativa, al converger, iluminaran un camino, un sendero que, lejos de ser un mero relato del pasado, resuena con una vitalidad contemporánea, invitándonos a una reflexión más íntima sobre nuestro propio papel en el gran plan de la redención. La manera en que la sabiduría se entrelaza con la audacia, y cómo la voluntad humana, al alinearse con la divina, se convierte en un instrumento de transformación, nos deja ante una perspectiva que trasciende las apariencias superficiales. En esta encrucijada de nuestra meditación, las distintas hebras de nuestra exploración se unen, formando un tapiz de significado que anticipa la plenitud de la revelación. Observamos cómo las circunstancias, a menudo consideradas insignificantes o secundarias, pueden convertirse en el crisol donde se forjan las victorias más decisivas, no por la magnitud de los medios, sino por la profundidad de la confianza depositada en el Creador. Es un eco que resuena desde las profundidades de la historia bíblica hasta las realidades palpables de nuestra existencia cotidiana, recordándonos que la verdadera fortaleza se manifiesta no en la ausencia de debilidad, sino en la capacidad de superar la debilidad a través de la fe y la acción inspirada. Esta convergencia de ideas nos prepara para una comprensión más completa, una que nos impulsa a mirar más allá de lo evidente y a reconocer la mano de Dios obrando en los detalles más finos de la vida, tejiendo un patrón de propósito y de esperanza. A medida que nos acercamos a la conclusión de este peregrinaje espiritual, la comprensión acumulada de estas verdades nos invita a una nueva perspectiva sobre nuestra propia capacidad de respuesta ante los desafíos. Hemos sido testigos de cómo la estrategia divina se despliega a través de la agencia humana, demostrando que la fidelidad y la perspicacia son dones invaluables en el camino de la obediencia. Es como si cada acto de valentía, cada momento de discernimiento, cada renuncia a la propia voluntad en favor de la divina, actuara como una piedra angular en la construcción de un edificio espiritual más grande. Esta amalgama de reflexiones nos prepara para asimilar el mensaje final, un mensaje que busca consolidar esta comprensión y ofrecer una guía clara para el camino que tenemos por delante, un camino donde la fe y la acción se unen indisolublemente. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora, se hace evidente que las lecciones extraídas no son meras anécdotas históricas, sino verdades vivas que buscan transformarnos interiormente. La manera en que los principios de la sabiduría divina se manifiestan a través de la libertad humana, y cómo esta libertad, al ser ofrecida a Dios, se convierte en un canal de su poder redentor, nos prepara para una apreciación más profunda de la gracia. Es un llamado a una comprensión más holística de la fe, una que integra la acción, el discernimiento y la confianza inquebrantable. Esta convergencia de ideas nos orienta hacia una perspectiva que, al ser plenamente asimilada, iluminará el camino hacia una relación más profunda y significativa con el Creador, preparándonos para recibir la plenitud de la exhortación final.
La historia de Jael, que se desvela ante nosotros como un tapiz tejido con hilos de astucia, fe y la audacia divina, nos deja con una profunda impresión que trasciende la mera crónica de una victoria antigua. Hemos sido testigos de cómo la fragilidad humana, cuando se entrega a la voluntad de Dios, puede convertirse en el instrumento más formidable para desbaratar las maquinaciones del adversario. No se trata de una historia de poderío militar o de fuerza bruta, sino de una demostración elocuente de cómo la sabiduría de lo alto se manifiesta a través de la perspicacia y la valentía de un corazón fiel. Al igual que Jael supo leer las debilidades de Sisara y actuar en el momento preciso, nosotros también somos llamados a cultivar una percepción espiritual aguda, a discernir las oportunidades que Dios nos presenta en medio de las complejidades de la vida, y a responder con una confianza que no vacila ante la adversidad. La verdadera práctica de esta enseñanza no comienza con la admiración retrospectiva de un relato bíblico, sino en el ahora, en la forma en que elegimos vivir cada día, permitiendo que la gracia divina nos guíe y nos fortalezca en nuestras propias batallas, sean estas grandes o pequeñas. La lección fundamental que emerge de esta narrativa es que el poder de Dios no se limita a las estructuras convencionales de autoridad o a las manifestaciones más evidentes de fuerza. Más bien, se revela a menudo en los lugares más inesperados, a través de las personas que menos esperaríamos, y mediante estrategias que desafían nuestra comprensión mundana. Jael, una mujer en su tienda, se convierte en la agente de la liberación de Israel, demostrando que la fidelidad a Dios y la disposición a actuar según su voluntad son las verdaderas fuentes de poder transformador. Ella nos enseña que nuestra propia libertad, cuando se alinea con los propósitos divinos, puede ser un canal para la justicia y la salvación. No se trata de una obediencia ciega o pasiva, sino de una respuesta activa y consciente, informada por la oración, el discernimiento y una profunda confianza en que Dios nos dotará de la sabiduría y la fortaleza necesarias para cumplir nuestra vocación. La historia de Jael es un recordatorio perenne de que Dios puede utilizar cualquier vida, cualquier circunstancia, para llevar a cabo sus planes redentores, desbaratando las ambiciones del mal y trayendo luz a las tinieblas. Al cerrar este capítulo de reflexión, es crucial que el eco de la audacia de Jael resuene en nuestras vidas. Que su ejemplo nos impulse a ser personas de acción, no de mera contemplación, dispuestas a enfrentar los desafíos con la sabiduría que proviene de la comunión con Dios. La verdadera práctica de esta enseñanza comienza ahora, en la forma en que elegimos vivir nuestra fe en el mundo. No se trata de emular actos violentos, sino de encarnar la misma valentía espiritual, la misma perspicacia y la misma confianza inquebrantable en la providencia divina. Que cada uno de nosotros, al igual que Jael, seamos encontrados fieles en nuestro llamado, utilizando los dones y las circunstancias que Dios nos ha confiado para ser instrumentos de su justicia, de su misericordia y de su victoria. Que nuestra vida sea un testimonio del poder transformador de Dios, que opera a través de nosotros, incluso cuando nos sentimos más débiles o menos capaces. La verdadera práctica comienza ahora, en la forma en que permitimos que la luz de Cristo brille a través de nuestras acciones, desbaratando las tinieblas en nuestro propio entorno y contribuyendo, así, a la manifestación del reino de Dios en la tierra. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión.